Millonaria estéril. Se casó con el empleado. Todos rieron, pero ella los sorprendió. Susurraban cuando él entraba en la oficina. Un poderoso director ejecutivo, soltero, emocionalmente retraído e incapaz de tener hijos. Algunos lo compadecían, otros se burlaban, pero nadie se atrevía a decírselo a la cara. Cuando sorprendió a todos al casarse con una de sus empleadas menos conocidas, una mujer silenciosa con deudas, secretos y un pasado doloroso, rieron aún más fuerte. «Solo quiere su dinero», decían. «Está haciendo obras de caridad», bromeaban otros. Pero lo que nadie sabía era que esta mujer tenía la fuerza para sanar más que corazones. Guardaba un secreto, uno que podría sacudir a toda una empresa hasta los cimientos. Lo que empezó como un contrato se convirtió en un campo de batalla de emociones, traiciones, política de sala de juntas y, finalmente, un tipo de amor que silenciaría cualquier voz burlona. Quédense hasta el final, porque esto no es solo una historia de amor, es un ajuste de cuentas. ¿Crees que las personas merecen una segunda oportunidad en el amor? Especialmente cuando todos a su alrededor dicen que no son el uno para el otro. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Hablemos de esto. La oficina bullía con el zumbido de la ambición. Teléfonos sonando, teclados resonando, voces agudas con acuerdos y plazos. Ava Bennett estaba sentada en su escritorio de la esquina, con los dedos volando sobre hojas de cálculo, la vista fija en números que contaban historias que nadie más se molestaba en leer. A sus 29 años, era una sombra en el mundo de las altas esferas de Crestwell Industries, una analista financiera sepultada bajo pilas de informes, su presencia apenas registrada por los colegas que pasaban con trajes de diseñador. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado, su ropa sencilla pero pulcra, elegida para integrarse. Ella lo prefería así. La atención traía preguntas, y las preguntas corrían el riesgo de exponer el peso que soportaba. La enfermedad de su madre, las facturas del hospital acumulándose, las noches pasadas fregando platos para llegar a fin de mes. Sin embargo, la siguieron susurros, suaves y cortantes. «¿Sigue aquí?», murmuró una compañera de trabajo al pasar junto a su escritorio a las 7 de la tarde. «¿Acaso tiene una vida?». Drenia rió otra, en voz baja y con malicia. Probablemente casada con su calculadora. Ava mantuvo la cabeza gacha y la mandíbula apretada. Había oído cosas peores. El tanque de oxígeno de su madre no era barato, y el orgullo no pagaba el alquiler. En la cima de la jerarquía corporativa, Nicholas Crestwell dominaba la sala sin proponérselo. A sus 42 años, era un titán hecho a sí mismo. Su nombre era sinónimo de riqueza y control. Su oficina, toda de cristal y acero, dominaba la ciudad como un trono. Alto, de pómulos pronunciados y una mirada penetrante, se movía por el mundo con una precisión fría que mantenía a todos a distancia. Su esterilidad, una herida privada de una cirugía fallida años atrás, era un secreto a voces entre la élite de la junta directiva, pasto de chismes disfrazados de lástima. «¡Qué lástima!», murmuraban en las galas. «Tanto dinero sin legado». Nicholas nunca se inmutó. No necesitaba su compasión, ni la de sus herederos, para construir un imperio. Los días de Ava se convirtieron en rutina hasta un jueves por la noche, cuando el agotamiento la volvió descuidada. Empujó un carrito de archivos hacia la sala de juntas, con los ojos pesados por el doble turno. La puerta estaba entreabierta y se oían voces a raudales. Debería haberse dado la vuelta, pero un nombre, su nombre, le llamó la atención. Se quedó paralizada, agarrada al carrito, y miró por la abertura. Nicholas presidía la mesa, de espaldas al horizonte de la ciudad, hablando con un hombre con traje a medida. «Necesito a alguien discreto», dijo en voz baja y controlada. «Una pareja para casarse. Temporal. Alguien que no haga preguntas». El hombre, un abogado por su maletín y por su porte, asintió. «¿Tienes opciones?»,
¿Por qué no una profesional? ¿Una actriz, quizás? No, dijo Nicholas con tono cortante. Tiene que ser lo suficientemente real como para pasar el escrutinio. Alguien de dentro de la empresa. He estado observando a Ava Bennett. Es tranquila, leal, es perfecta. Ava se quedó sin aliento. El corazón le latía tan fuerte que temía que la oyeran. Retrocedió, con el carrito traqueteando, y huyó a su escritorio, con la mente hecha un mar de confusión. ¿Matrimonio? ¿Con Nicholas Creswell? ¿Con el hombre que apenas reconocía su existencia? Había entregado informes en su oficina 2 veces, y sus interacciones se habían limitado a un breve asentimiento. ¿Por qué ella? ¿Y por qué un matrimonio? Trabajó hasta tarde esa noche, con la mente agitada y los números borrosos en la pantalla. Para cuando llegó a casa, su madre dormía. El zumbido del tanque de oxígeno llenaba su pequeño apartamento. Ava miró fijamente la última factura del hospital, $12,000, con vencimiento en 2 semanas, y sintió que las paredes se cerraban. No durmió. A la mañana siguiente, llegó una citación. «El señor Creswell quiere verla», dijo su asistente con tono cortante y mirada curiosa. Ava se alisó la falda, con el pulso acelerado, y entró en el ascensor. El viaje hasta el último piso se le hizo eterno. La oficina de Nicholas era una fortaleza de cristal, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies como un mapa suyo. Estaba de pie tras su escritorio, con un traje impecable y una expresión indescifrable. «Siéntate», dijo, señalando una silla de cuero. Ava se sentó, con las manos entrelazadas para disimular el temblor. «He observado tu trabajo», dijo Nicholas con voz firme, casi clínica. «Eres diligente, discreto. Eso es raro en este lugar». Ava tragó saliva sin saber cómo responder. «Gracias, señor». Se inclinó hacia adelante, mirándola fijamente. «Tengo una propuesta. Cásate conmigo por 1 año. Es un contrato legal. Recibirás una compensación generosa. Tus deudas, el cuidado de tu madre, todo cubierto. Nadie necesita saber los detalles». Se quedó sin aliento. Las palabras flotaban entre ellos, absurdas y pesadas. «¿Por qué yo?» «Component placement», logró decir, con la voz apenas por encima de un susurro. «No hables», dijo simplemente. «No busques atención. Necesito a alguien que pueda interpretar el papel sin complicarlo todo». La mente de Ava daba vueltas. ¿Interpretar el papel? ¿Un matrimonio para las apariencias? Pensó en su madre, las facturas, el trabajo incesante. Pero este era Nicholas Creswell, un hombre cuyo mundo estaba a 1000 millas del suyo. «No, no puedo casarme contigo», dijo con voz temblorosa. «Ni siquiera te conozco». «No hace falta», respondió, deslizando un contrato por el escritorio. «No se trata de sentimientos, es una transacción. 1 año y serás libre. Piénsalo». Se puso de pie, con las piernas temblorosas. «Necesito tiempo». 24 horas, dijo con tono tajante. «Después la oferta desaparece». Ava salió de la oficina con la cabeza dando vueltas. Pasó el día aturdida, haciendo números mientras los susurros de sus colegas se hacían más agudos, sus miradas más pesadas. En casa encontró otra factura por correo. $8,000, un nuevo tratamiento que su madre necesitaba. Se sentó junto a su cama, observándola dormir, con el peso de la decisión aplastándola. La oferta de Nicholas era un salvavidas, pero tenía condiciones que ella no podía ver. ¿Para qué necesitaba una esposa falsa? ¿Y qué pasaría cuando terminara el año? Por la mañana ya había tomado una decisión. Regresó a la oficina de Nicholas con manos firmes mientras firmaba el contrato. «Me apunto», dijo con voz firme a pesar del miedo que sentía. «Pero quiero que conste por escrito que la atención de mi madre está cubierta, pase lo que pase». Nicholas asintió con un destello de respeto en la mirada. «Listo». Esa noche, Ava llegó a su residencia privada, un elegante ático con vistas a la ciudad, de líneas definidas y fría elegancia. Apretó el contrato con fuerza,
con el corazón latiendo con fuerza al entrar. Nicholas estaba allí, sirviendo café, con su porte tan controlado como siempre. «Te mudarás mañana», dijo. «Anunciaremos el compromiso la semana que viene. Manténlo en secreto hasta entonces». Ava asintió con un nudo en la garganta. No se dio cuenta de que su compañera de trabajo merodeaba afuera. Su teléfono la había grabado entrando por las puertas de cristal. La foto se difundiría por la mañana, como una chispa en una empresa ya preparada para los chismes. Ava regresó a casa, con la mente hecha un mar de alivio y temor. El contrato prometía seguridad, las cuentas de su madre pagadas, un futuro menos sombrío. Pero las palabras de Nicholas resonaron. Nadie necesita saber los detalles. ¿Qué ocultaba? ¿Y por qué sentía que acababa de entrar en un juego que no entendía? La oficina era otra historia al día siguiente. Los susurros se convirtieron en miradas, y la foto de ella en el ático de Nicholas corrió como la pólvora. «Va tras su dinero», se burló un analista. «El pobre está desesperado», rió otro. Ava mantuvo la cabeza gacha, pero las palabras le dolieron. Ya no era solo invisible, era un blanco. Nicholas la llamó de nuevo a su oficina, con expresión indescifrable. «Están hablando», dijo, reclinándose en su silla. «Déjalos, así el anuncio será más convincente». «¿Cuál es el anuncio?», preguntó Ava con voz firme a pesar del nudo en el estómago. «La semana que viene nos comprometemos», dijo. «Públicamente. Hay una gala. Irás del brazo. Lo venderemos». Ava asintió, pero su mente le daba vueltas. Una gala significaba exposición, preguntas, escrutinio. Pensó en su madre, las facturas del hospital, el contrato que había firmado. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Pero al salir de su oficina, un mensaje de texto vibró en su teléfono. Un número desconocido. «Cuidado, Ava, no sabes en qué te metes». Se le heló la sangre. ¿Quién sabía del contrato? ¿Y qué querían? Miró la puerta cerrada de Nicholas, sintiendo el peso de su decisión cada vez más profundo. Este no era un matrimonio para las apariencias, era una jugada en un juego más grande, uno en el que ella era un peón con sus propios secretos. Años atrás, había dejado atrás un pasado del que nunca habló, una vida ligada a un hombre que casi la destruyó, un hombre vinculado a los rivales de Crestwell. Si Nicholas se enteraba, ¿confiaría en ella? ¿Y si los enemigos de la compañía supieran que estaba allí? ¿Qué harían para mantenerla en secreto? ¿Crees que las personas merecen una segunda oportunidad en el amor? Especialmente cuando todos a su alrededor dicen que no son el uno para el otro. Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Hablemos de esto. Si ya estás disfrutando de esta historia, sigue adelante y pulsa el botón de suscripción. Ava se encontraba en el elegante ático de Nicholas Cresswell, con el contrato aún fresco en la mente y el corazón hecho una maraña de alivio y temor. La ciudad brillaba tras los ventanales, un mundo al que ahora estaba atada por un acuerdo que parecía un salvavidas y una trampa a la vez. El mensaje anónimo: «Cuidado, Ava, no sabes en qué te metes», le ardía en la memoria, una advertencia que no podía quitarse de encima. ¿Quién sabía de su acuerdo con Nicholas? ¿Y qué significaban? Su pasado, una sombra que había enterrado años atrás, se cernía ahora sobre ella. Un ex violento con vínculos con la competencia de Industrias Cresswell, un secreto que le había ocultado incluso a su madre. Si salía a la luz, la frágil confianza que estaba construyendo con Nicholas podría hacerse añicos. Para el lunes, la oficina era un hervidero de chismes. La foto de Ava entrando en el ático de Nicholas se había propagado como un virus, y los comentarios susurrados se volvían crueles. ¿El director ejecutivo se casó con la chica fantasma de finanzas? Swingó una asistente de marketing, tan alto que Ava lo oyó mientras se rellenaba el café. «Cazafortunas», murmuró otra, con una risa afilada como cuchillos. Ava mantenía la vista fija en sus hojas de cálculo, con la mandíbula apretada, pero cada palabra le asestaba un golpe.
Estaba acostumbrada a ser invisible, pero ahora era un espectáculo, cada uno de sus movimientos analizados. Nicholas, fiel a su palabra, anunció su compromiso en una reunión de la junta directiva esa tarde. Se situó a la cabecera de la mesa, con voz serena y autoritaria. «Ava Bennett y yo estamos comprometidos», dijo, recorriendo con la mirada la sala, desafiando a cualquiera a desafiarlo. «Ha demostrado su dedicación a esta empresa y espero que la traten con respeto». La sala se quedó en silencio, pero Ava sintió el peso de sus miradas, algunas curiosas, otras hostiles. Vivian Hart, una alta ejecutiva de mirada penetrante y lengua aún más afilada, se recostó en su silla, con una sonrisa tensa. «Enhorabuena», dijo, con un tono que Ava no supo identificar, ira o tal vez amenaza. De vuelta en su escritorio, Ava se sumergió en el trabajo, pero los susurros la siguieron. «No es nadie», susurró una compañera en la sala de descanso. «Solo anhela un legado que no puede heredar». Las palabras le dolieron, no solo a ella, sino también a Nicholas, cuya esterilidad era utilizada como arma por quienes lo envidiaban. Ava quiso defenderlo, gritar que no se trataba de dinero, pero el contrato la obligaba a guardar silencio. Ella no era su esposa, en realidad no. Era un medio para un fin, aunque ese fin seguía siendo un misterio. Nicholas parecía imperturbable, con la misma compostura que siempre. En una reunión de estrategia más tarde esa semana, cuando Vivian cuestionó el análisis de Ava con un mordaz. «Estoy seguro de que nuestra nueva prometida tiene mejores cosas que hacer que analizar números». Nicholas la interrumpió con voz firme. «El trabajo de Ava es ejemplar. Si tienes alguna duda, Vivian, abórdala con datos, no con insinuaciones». La sala se quedó en silencio. El rostro de Vivian se sonrojó, pero Ava vio el brillo en sus ojos, un rencor que se afianzaba. Esa noche, sola en el ático de Nicholas, Ava entró en su estudio buscando un bolígrafo para firmar un albarán de entrega. La habitación era de madera oscura y orden, un reflejo del propio Nicholas. Sus ojos se posaron en una carpeta abierta sobre el escritorio, con la etiqueta «Contrato de transferencia de acciones». La curiosidad la venció y la abrió, conteniendo la respiración. Los documentos describían una transferencia de importantes acciones de la compañía a su nombre, efectiva desde su matrimonio. ¿Por qué Nicholas le daría ese poder? Era una esposa por contrato, no una socia. El descubrimiento la estremeció. ¿Era este su verdadero motivo? ¿Una forma de proteger sus bienes o algo más? ¿Y por qué no se lo había dicho? Cerró la carpeta con el corazón latiendo con fuerza. El mensaje anónimo le vino a la mente. ¿A eso se refería el remitente? ¿Alguien sabía lo de las acciones? Quería enfrentarse a Nicholas, pero el miedo la detuvo. Su pasado, un hombre llamado Derek, cuya crueldad la había llevado a esta ciudad, cuyas conexiones con los rivales de Crestwell aún la atormentaban, la hacía recelar. Si Nicholas se enteraba de que alguna vez había estado vinculada a sus enemigos, ¿la vería como una amenaza? Nicholas regresó tarde, con la corbata suelta y los ojos pesados por el peso del día. Ava estaba en la cocina, removiendo una olla de sopa que había preparado para la visita de su madre al día siguiente. Él se detuvo, observándola, con la expresión suavizada de una forma que ella no había visto antes. «Tú cocinas», dijo, no una pregunta, sino una observación, en voz baja. «Para mi mamá», dijo Ava, sin apartar la vista de la olla. «Viene mañana. Ella no sabe nada del contrato». Nicholas asintió, apoyado en el mostrador. «Mi madre murió cuando yo era joven», dijo, con un tono más tranquilo de lo habitual. «Traicionada por alguien en quien confiaba. Eso me cambió. Me hizo ser más precavido». Ava levantó la vista, sorprendida por la confesión. Sus ojos se posaron en los de ella, un destello de vulnerabilidad atravesando su armadura habitual. «Lo siento», dijo con voz suave. Debió de ser duro. Se encogió de hombros, pero el movimiento fue rígido. «Me enseñó que la gente quiere cosas, siempre,
incluso cuando dicen que no. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de implicación. Ava quiso discutir, decir que ella no era así, pero el contrato y las acciones la detuvieron. ¿Era solo otra persona que le arrebataba algo? Volvió a la estufa, rozando la olla caliente con la mano. El dolor le quemó la palma y jadeó, retrocediendo. Nicholas se movió rápido, agarrándole la mano y pasándola por agua fría. Su tacto era suave, sus dedos firmes mientras le sujetaba la muñeca. «Quieta», dijo en voz baja, cerca. El zumbido del lavabo llenó el silencio, sus rostros a centímetros de distancia. Ava respiraba con dificultad, su pulso acelerado no por el ardor, sino por la forma en que sus ojos se posaban en los suyos, suaves y escrutadores. Por un instante, pensó que él se acercaría más, acortaría la distancia. Pero él se apartó, soltándole la mano, con la expresión ensombrecida. «Ten cuidado», dijo, alejándose. «Voy a traerte una venda». Ava se quedó paralizada, con la mano palpitante y el corazón más pesado. Quería llamarlo, preguntarle por las acciones, contarle sobre el mensaje, sobre Derek. Pero él ya se había ido, retirándose a su estudio, dejándola en silencio. Sola en su habitación esa noche, Ava se sentó en la cama, con la mano vendada sobre el regazo. Las lágrimas brotaron espontáneamente, calientes y silenciosas. Se estaba enamorando de él, de su fuerza silenciosa, de su calidez reservada, de cómo la defendía en las reuniones. Pero el contrato se cernía sobre ella, un recordatorio de que esto era temporal, de que nunca la vería más que como un medio para un fin. Pensó en las acciones, en el poder que le había dado sin explicación. ¿Era confianza o una prueba? Y el mensaje, «No sabes en qué te metes». ¿Era Derek observando desde las sombras? ¿O alguien más cercano, como Vivian, cuya ira parecía personal? A la mañana siguiente, llegó la madre de Ava, con su frágil figura apoyada en un bastón. Ava la abrazó con fuerza, ocultando su turbación. «Estás feliz», dijo su madre con una leve sonrisa. «Lo veo». Ava forzó una sonrisa, con el corazón dolido. Feliz no era la palabra. Atrapada, quizá. Cayendo, sin duda. Miró a Nicholas, quien se había unido a ellas para desayunar, con un comportamiento educado pero distante. Él elogió la resiliencia de su madre, le preguntó sobre su tratamiento, y Ava vio un destello del hombre que había vislumbrado la noche anterior. Amable, pero reservado.